Gloria, gloria al Señor. Bendecimos al Señor para siempre. Estamos más que agradecidos por tener esta gran oportunidad, una vez más, de estar con ustedes para compartir la palabra del Señor, la cual permanece para siempre. Bendito el Señor, la palabra de Dios realmente es medicina, dice Salomón, para nuestros huesos. La palabra de Dios es algo que no falla. Los salmos terminan diciendo que la fidelidad de Jehová es para siempre. Bendito el Señor. Bien, en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema en este programa que se llama Los Tiempos Finales. Vamos a estar hablando de un tema muy importante que se titula La Prioridad. Ese es el tema de esta ocasión que quiero compartir con ustedes. La prioridad. Sabemos que hay muchas cosas que son importantes, muchas cosas, pero siempre hay una que se lleva lo que es la prioridad. Algo nosotros en la vida le damos prioridad, aunque nos gustan muchas cosas, pero algo tiene que ser prioritario. Entonces, vamos a leer. Antes de leer, para que entendamos bien el tema y el pasaje a lo que nos referimos. Entonces, ahora vamos a estar leyendo la Biblia para poder desarrollar este tema en esta ocasión, en esta tarde, bendito el Señor, aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 24 y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria al Señor. Así que, repito, hay muchas cosas que nosotros escogemos en esta vida. Las necesitamos, las usamos, son nuestra vida cotidiana y hasta cierto punto no son malas. No todas lo que nosotros emprendemos o deseamos es malo, pero hay ocasiones, sabe que Dios lo ha trazado de esta manera. Hay ocasiones que usted y yo tenemos que demostrarle a Dios que Él es nuestra prioridad. Allí se lo vamos a demostrar cuando nosotros escogemos en sí cuál es nuestra prioridad. Hay que dejar algunas cosas. Cuando haya algo es tu prioridad, tú tienes que dejar ciertas cosas. Y aunque sabes que no es pecado, pero lo dejas porque no puedes tomar mano o echarle mano a una o a más de dos decisiones en tu vida. Prácticas, decisiones, a veces tienes que dejarlas ir, hacerlas a un lado, porque hay algo que es tu prioridad, porque sabes que de esa manera usted va a agradar a Dios. Hay muchas cosas. Tenemos la parte financiera. Dios nos dejó en esta tierra para trabajar, para superar ciertas cosas, para obtener ciertas cosas materiales, lo cual no es pecado. A veces hay momentos quizás que usted crece financieramente en su negocio, en lo que sea. Hay muchas áreas. Por ejemplo, la parte social. No es malo tener momentos sociables,
tu familia, tus amistades. Todo eso es parte de la vida. La parte académica, la parte educativa donde nos superamos, tampoco no es malo. Pero hay otras cosas más también donde quisiéramos tener tiempo para todo. Existe la parte recreativa, donde usted se recrea. Existen las áreas aún fisiculturales, donde no es malo. San Pablo dice que el ejercicio para poco es provechoso. No dice que es pecado. Entonces hay muchas cosas donde realmente la vida se compone de esa manera. Quizás sacar una profesión, prepararte un oficio o una profesión, y todo eso es parte de la vida. Pero sin embargo, Dios quiere ser nuestra prioridad. Él quiere ser nuestra prioridad. Hay cosas quizás usted tiene que abandonarlas, porque usted sabe que no, aunque no son malos hábitos, malas prácticas, malas decisiones no son, pero usted sabe que usted no tiene tiempo para todo. Usted no está capacitado para cumplir al 100% con todo. Pero sí hay algo que nosotros los seres humanos debemos de darle prioridad, es tener una buena relación con Dios. Y allí van muchas cosas. Cuando nosotros optamos por obedecer a Dios, sabemos que Dios trata con nosotros, sabemos que Dios nos llama. Y cuando Dios dice que Él quiere obediencia y no sacrificio, acuérdese que Él es un Dios de ordenanzas, de mandamientos. Dios trata con nosotros. Dios nos llama a ocuparnos en ciertas cosas que nos va a tomar el tiempo para que quizás no tengamos tiempo para todo lo que nosotros queremos hacer en la vida. El pasaje que hemos leído en esta tarde de un hombre, por cierto, recordando yo, este hombre es el profeta más grande de todos, Moisés. Él se constituyó en la Biblia el profeta más grande de todos los tiempos. Nunca se ha levantado un hombre como Moisés. Pero una de las cosas grandes que yo he admirado por años es a qué Moisés le dio prioridad. Quizás usted puede contar alguna anécdota que en ocasiones ha dejado algunas cosas pequeñas por seguir a Dios, por tener tiempo y tener una buena relación con Dios. Pero son cosas quizás pequeñas, no de mucho valor. Sin embargo, de este personaje que estamos hablando en esta ocasión, estamos hablando de un hombre que debo de mencionar, fíjese, que con su obediencia y su actitud de darle prioridad a Dios en su vida, le dio prioridad a Dios. Él aún se constituyó en el prototipo de Cristo más grande de la historia bíblica. Hay personajes en la Biblia que son, verdaderamente son prototipos de Cristo hasta cierto punto, pero no como Moisés. Moisés se constituyó en el prototipo de Cristo más grande. Nadie como Moisés. Él tuvo similitudes de Cristo. Si usted le pone atención a la vida de Moisés, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Es que en realidad Moisés, él demostró
que Dios era su prioridad. Moisés no dejó cualquier cosa, querido amigo y hermano, por obedecer a Dios. No dejó cualquier cosa. Demostrarle a Dios que Él era su prioridad fue realmente dejar algo tan grande, por lo cual también nosotros tratemos de convertir esa buena relación con Dios en nuestra prioridad, que Dios sea nuestra prioridad. El pasaje que hemos leído en esta tarde, en esta ocasión, dice que Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, oiga esto, rehusó ser llamado hijo allá en Egipto. Él rehusó, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Es algo grande lo que este hombre dejó. Él en su interior sentía un gran llamado y él obedeció. Allá en Egipto había un ofrecimiento enorme para Moisés, pero enorme ofrecimiento. Eso que él dijo en el capítulo 3 del libro de Éxodo, que él era tartamudo, esa era una mentira. Se lo dijo a Dios, que él era muy tardo en palabra, que le costaba hablar. Eso, el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22, dice que Moisés era poderosísimo en palabra. Era un hombre universitario, era un hombre muy preparado académicamente y además era muy intelectual. Él era príncipe en Egipto. Él era llamado hijo de la hija de Faraón. Él no estaba titulado en Egipto, llamado como uno de los hebreos, como uno de los esclavos hebreos. La hija de Faraón engañó a todo mundo y dijo: este es mi hijo. Todo el mundo lo tenían por un egipcio y lo tenían como príncipe en Egipto. Lo tenían como el futuro faraón de Egipto. Ese era Moisés. Sin embargo, Moisés, dice la Biblia que su propia madre se lo dieron a ella, la hija de Egipto, la hija de Faraón, allá en Egipto, a la propia mamá de Moisés se lo dieron, se lo confiaron para que lo cuidara. Entonces, sin saber que ella era la mamá, ella lo educó a su manera y ella tuvo que inculcarle a Moisés que por sus venas corría sangre hebrea. Él también, siendo joven, guardó aquel secreto y él sabía que él era hebreo, pero no solo eso, sino que Dios, como sabe tratar con nosotros los seres humanos, nos llama, dice la Biblia. Acuérdese que la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios llama a todo mundo a servirle. Dios llama a todo mundo a que Dios sea nuestra prioridad. Pero ahí depende de nosotros. Siendo Moisés un hombre de 40 años, él sabía todo. Él sabía que él era hebreo y él internamente, espiritualmente, él sentía un llamado de Dios para convertirse, sin él saberlo, originalmente y aparentemente Dios lo llamaba solamente para liberar a su pueblo de la esclavitud, mas Moisés tan siquiera se imaginaba que él iba a ser el profeta de Dios más grande de toda la historia, que él iba a construir, se le iba a revelar tantas cosas
que él tenía que construir en el desierto un lugar de reunión, cuyo nombre es el tabernáculo de reunión. Y iba no solamente eso, sino que con aquella preparación académica que él había tenido, él iba a escribir todo el Pentateuco, desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Entonces, Moisés ya no iba a tener tiempo para la universidad. Moisés ya no iba a tener tiempo para seguirse llamando príncipe de Egipto, futuro faraón. Ya no tenía tiempo para eso. No tenía tiempo para divertirse como todo un joven. En aquellos tiempos un hombre de 40 años, era joven. Él tuvo que dejar toda la carnalidad, tuvo que dejar todos los bienes, la riqueza, por decirle a Dios, heme aquí. Eso es prioridad. Cuando verdaderamente Dios es nuestra prioridad. Dios quiere ser tu prioridad en tu vida y en la mía. Qué feliz se vive cuando verdaderamente Dios es nuestra prioridad. Él es nuestro número uno. Volvemos a leer este pasaje donde dice: por la fe Moisés, oiga qué lindo esto, por la fe Moisés, hecho ya grande, tenía 40 años en ese entonces, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los deleites temporales o que los tesoros de los egipcios. Él abandonó los tesoros de los egipcios. Esos tesoros la Biblia habla y todavía los vemos. Él abandonó todo eso, hermano y amigo. Mire lo que dice: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Usted que le da prioridad a las cosas de Dios, usted tiene un gran galardón de Dios. Pero a veces hay que dejar tantas cosas que hemos mencionado al principio del mensaje. Pablo dijo unas palabras en 1 Corintios 6, versículo 12. Todo me es lícito. Está hablando de todas las áreas que hemos hablado en esta noche, en esta tarde. Todo me es lícito. Hay cosas que aparentemente no son pecado, porque no son pecado. Pero cuando Dios te llama a hacer algo, a veces tú cambias ese negocio donde te estás lucrando en gran manera, pero cuando Dios te llama, realmente te das cuenta que te tienes que meter con Dios, tienes que prepararte en la palabra, tienes que estar en la congregación, preparándote, buscando de Dios, buscando al Señor. Yo he conocido siervos de Dios, que Dios los ha engrandecido. Algunos de ellos hasta ya están en la presencia de Dios. Acuérdese, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dijo el apóstol. Y así, en la actualidad hemos conocido hombres de Dios que han tenido que escoger servirle a Dios. Han tenido algunos que abstenerse aún de estar con su familia, sufriendo en países pobres, llenos de incomodidades. Dios los ha enviado como embajadores, como apóstoles. Ese es ser un verdadero apóstol, mire.
Yo no soy de las personas ignorantes que voy a ignorar las escrituras. La estudio toda. Yo no voy a decir que no hay apóstoles, sí lo hay, pero los que se dicen ser apóstoles hoy en día, la mayoría de ellos no son ni pastores, es más, mire, algunos ni hijos de Dios son. Con todo respeto lo digo, pero es la verdad. La palabra apóstol tiene que ver mucho con misionero. Si usted busca un buen diccionario teológico, bíblico, y busca la palabra apóstol, se va a dar cuenta que verdaderamente un apóstol es un misionero, es alguien enviado. Eso significa literalmente la palabra apóstol, que es una expresión romana, ¿verdad? Que los militares se iban y posiblemente no iban a volver, iban a la guerra y posiblemente no iban. Eso es ser un apóstol. Alguien que pone su vida por el evangelio. Entonces, hoy en día han habido hombres de Dios que han dejado la comodidad de estar con su familia por ir a predicarle a multitudes, van obedeciendo a Dios. Ellos le están dando prioridad a lo que Dios les ha llamado a hacer. Ese es el tema de esta tarde, la prioridad. De veras, hermanos, amigos, Dios no se conforma con que nosotros amemos una chispita a Dios, algo tan mínimo, no. Él tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser nuestra prioridad. Iba a hablar de otros personajes, pero es un tema muy profundo. Pero de veras, si nosotros vemos muchos pasajes bíblicos, muchos personajes como Eliseo, que Eliseo estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes y con sus criados en aquel tiempo que había tanta escasez. Sin embargo, cuando Elías vino con el manto y lo ungió, él lloró y gritó y dijo que yo ya no quiero más esto que estoy haciendo. Y se fue detrás de Elías, del profeta Elías. Eliseo mostró que Dios era su prioridad, porque hay un llamado que el hombre no te puede hacer, pero el Espíritu de Dios sí te lo hace internamente. Sentimos cuando Dios nos llama a algo. Y de nosotros va a depender si le vamos a hacer caso a Dios, si vamos a hacer algo, a darle la prioridad a lo que Dios nos diga, o vamos a hacer nuestros propios caprichos, nuestros propios deseos. Entonces Moisés, mire que vale la pena ser un siervo de Dios, fíjese, porque aún en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, en el verso 4 en adelante, usted va a encontrar que hay una palabra ahí que dice, sí, Moisés, siervo de Dios. Y el cántico de Moisés, siervo de Dios, dice. Cantan el cántico del Cordero y de Moisés, siervo de Dios. Imagínense cómo se llama Moisés, siervo de Dios. Eso es una palabra que pesa, es una honra grande. Pero Dios fue su prioridad. Cuando Moisés ya se iba a morir, que por cierto fue el profeta único que murió en los brazos de Dios, dice el libro de Deuteronomio. En el capítulo 32 y capítulo 33 del libro de Deuteronomio, él cantó un enorme cántico de 120 años de edad que tenía Moisés, cantó un enorme canto y dice que lloraba y le decían a Israel, vale la pena servir a Jehová, Israel, obedezcan lo que yo les he escrito. Porque él sentía la presencia de Dios, lloraba, él sabía para dónde él iba, porque había obedecido. ¿Qué cuesta que nosotros tratemos la manera de darle prioridad a lo de Dios?
Pero muchas veces el cristiano desde que se levanta, mire, no puede tomar un momento de oración, de doblar rodilla y hablar con Dios, un momento de meditar en su palabra, sino que lo primero que el cristiano hace muchas veces es levantarse y sale corriendo para su trabajo. Y no tiene tiempo ni de saludar a Dios, encomendarse ese día, que Dios lo guarde, bendito Señor, que lo cuide. Que no se le da prioridad a Dios, hermano. Lastimosamente hay gente que dicen, si tengo tiempo voy a la iglesia, y si no, pues voy a ver cuándo voy. Uno mismo dicen que hacemos el tiempo. Yo sé que el tiempo Dios lo hace, pero nosotros tenemos que ser buenos administradores de cómo administrar el tiempo y decir, yo quiero estar en la casa de Dios, si es que siente deseo, pues. Porque hasta eso hay hoy en día. Es que en realidad estamos en días tan complicados que lo hemos puesto nosotros, ¿verdad? Pero qué lindo es que nos gocemos en los cultos, que nos gocemos. Bendito el Señor. Anhelemos estar ahí, mire, aprendiendo algo nuevo y fortaleciéndonos en el Señor. Si Dios es nuestra prioridad, le vamos a sentir mejor sabor a este evangelio bendito. No se olvide, quiero invitarlo al próximo estudio. Se trata del fin del mundo, el próximo fin de semana. Sábado a las 3:30 y domingo a las 2 p.m. El fin del mundo se trata. Así que adelante, hermano, amigo, en Cristo Jesús. Que el Señor me lo bendiga.